Hay un país en Europa que nadie visita. Tiene playas de aguas turquesas que parecen sacadas del Caribe. Ciudades medievales declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ruinas griegas y romanas donde puedes caminar completamente solo y todo esto a un precio bastante económico. Ese país es Albania. Y es, probablemente, un país que será tendencia en los próximos años. Para entender Albania, primero tienes que entender lo que fue. Y lo que fue, durante 46 años, es uno de los experimentos más extremos y aislados de toda la historia moderna. En 1944, tras la Segunda Guerra Mundial, un hombre llamado Enver Hoxha tomó el poder en Albania e instauró un régimen comunista tan radical que llegó a romper relaciones con la Unión Soviética, con China, y finalmente con absolutamente todo el mundo. Albania se quedó sola. Completamente sola. No se podía entrar al país. No se podía salir. Viajar al extranjero era un delito. Tener una radio con la que pudieras sintonizar emisoras extranjeras era un delito. Practicar cualquier religión también era un delito. De hecho, Albania fue en 1967 el primer país del mundo en declararse oficialmente ateo, prohibiendo toda práctica religiosa bajo pena de cárcel o muerte. ¿Y sabes lo más curioso? Hoxha estaba tan convencido de que el mundo entero iba a intentar invadir Albania que ordenó la construcción de más de 700.000 búnkeres por todo el territorio nacional. 700.000. Para un país que en aquel momento tenía apenas 3 millones de habitantes. Eso es un búnker por cada 4 personas. Esos búnkeres siguen ahí. En las playas, en las carreteras, en medio de los campos, asomando entre las flores silvestres. Son la cicatriz más visible de un régimen que cayó en 1991, cuando Albania abrió sus puertas al mundo por primera vez en medio siglo. Y hoy, en un giro que dice mucho del carácter albanés, muchos de esos búnkeres se han reconvertido en bares, hostales, galerías de arte e incluso en un museo nacional sobre la dictadura. Albania lleva apenas 30 años siendo un país libre. Eso lo cambia todo, la forma en que sus habitantes valoran la libertad, la manera en que miran al mundo, y la energía casi eléctrica que se respira en sus ciudades. Este país está despertando. Y tú puedes verlo despertar. Antes de hablar de los lugares, hay algo sobre Albania que tienes que saber, porque te va a acompañar durante todo el viaje. Los albaneses son, probablemente, la gente más hospitalaria que vas a encontrar en Europa. Existe un concepto en la cultura albanesa llamado besa. Es intraducible al castellano, pero vendría a ser algo así como, palabra de honor sagrada, una promesa que se mantiene pase lo que pase. Durante la Segunda Guerra Mundial, familias albanesas escondieron a cientos de judíos bajo la protección de la besa, arriesgando sus propias vidas. De hecho, Albania fue el único país ocupado por los nazis que terminó la guerra con más judíos de los que tenía al principio. Ese es el carácter albanés. Y luego está la religión, que en Albania funciona de una manera completamente única. Hay un proverbio que lo resume perfectamente: la religión de los albaneses es el albanismo. La identidad nacional siempre por encima de cualquier fe. Albania es mayoritariamente musulmana, pero encontrarás mezquitas otomanas, iglesias ortodoxas e iglesias católicas a pocos metros unas de otras, y nadie te mira raro. Ah, y un detalle que te va a sorprender cuando llegues: en Albania, sacudir la cabeza de arriba a abajo significa no, y moverla de lado a lado significa sí. Exactamente al revés que en el resto de Europa. No es una leyenda urbana, es completamente real, y puede generar algún que otro momento de confusión. Ahora sí, vamos a ver 10 lugares que tienes que visitar sí o sí cuando viajes a Albania. Tirana es una de esas capitales que te sorprende porque no te esperas nada y te da todo. Durante décadas fue una ciudad gris, uniforme y silenciada. Pero en el año 2000, el entonces alcalde Edi Rama, que era artista, tomó una decisión que cambió la ciudad para siempre: pintó los edificios de colores. Literalmente. Fachadas rosas, amarillas, verdes, naranjas. El impacto psicológico sobre los habitantes fue tan grande que la iniciativa se estudia hoy en universidades de todo el mundo como caso de transformación urbana. Hoy Tirana tiene una energía increíble, cafés que no cierran, una escena gastronómica emergente, el Boulevard des Morete con beat lleno de vida, la Plaza Skanderbeg en el centro, y el búnker más famoso del país reconvertido en el Bunkart, un museo sobre la Guerra Fría albanesa que tienes que visitar sí o sí. La entrada cuesta menos de 3 euros.
Un dato curioso que te voy a contar es que Tirana es una de las pocas capitales europeas sin un río que la atraviese ni acceso al mar. Dime en comentarios si te gustaría visitar Tirana. Si Tirana es el presente de Albania, Gjirokastra es su memoria. Esta ciudad del sur está construida literalmente sobre una ladera de montaña, con casas de piedra caliza apiladas unas sobre otras como si desafiaran la gravedad, coronadas por un castillo imponente que domina todo el valle. Gjirokastra es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y caminar por sus calles empedradas es como meterse en una máquina del tiempo que te lleva directamente al siglo XVIII. Aquí nació Enver Hoxha, el dictador. Y también nació Ismail Kadare, el escritor albanés más famoso del mundo, quien describió la ciudad como una ciudad de piedra construida sobre una colina de piedra. No exageraba. ¿Sabías que en el castillo de Gjirokastra hay un avión americano de los años 50 que los albaneses derribaron durante la Guerra Fría? Sigue expuesto allí. A pocas horas de Gjirokastra está Berat, otra ciudad declarada patrimonio por la UNESCO, y en mi opinión, una de las más fotogénicas de todo el Mediterráneo. Sus casas otomanas blancas, con ventanas enormes que miran al río Osum, le han dado ese apodo perfecto, la ciudad de las 1000 ventanas. Hay 3 barrios históricos que suben por la colina como terrazas, Mangalem, Gorica y la Ciudadela de Arriba, donde hoy en día la gente sigue viviendo dentro de las murallas medievales. Eso es algo que no vas a ver en muchos sitios del mundo, una ciudadela medieval habitada en el siglo XXI. Ya te los mencioné antes, pero merecen su propio momento. Los búnkeres son absolutamente omnipresentes en Albania. Los verás en las playas, en las autopistas, en mitad de los campos de cultivo, en jardines privados. Algunos están cubiertos de grafitis. Otros tienen flores creciendo encima. Hay quien los usa de almacén. Y hay quien los ha convertido en negocios. En Tirana puedes visitar el búnker, instalado en un enorme búnker subterráneo que Hoxha construyó para él y su gobierno en caso de ataque nuclear. Tiene 5 pisos bajo tierra, más de 100 habitaciones, y alberga hoy una de las exposiciones más impactantes sobre el régimen comunista que puedes ver en Europa. El segundo búnker, en el centro de la ciudad, está dedicado a la historia de la policía política de la dictadura. No es una visita fácil, pero es necesaria. Ahora pasamos a algo completamente diferente. Si lo que buscas son playas, Albania tiene algunas de las más espectaculares del Mediterráneo. Y todavía sin masificar. La Riviera albanesa se extiende por el sur del país, a lo largo del mar Jónico, con acantilados que caen al agua y calitas de guijarros con un color turquesa que parece irreal. Dermi tiene aguas tan cristalinas que puedes ver el fondo a 10 metros de profundidad. Imara combina playa, pueblo con encanto y vida nocturna. Ixamil, cerca de la frontera con Grecia, tiene unas islas pequeñas a las que puedes llegar nadando desde la orilla. La comparación con la costa griega o croata es inevitable, pero con una diferencia clave: los precios. Una cama en un alojamiento de calidad en la Riviera albanesa cuesta entre 20 y 40 euros la noche. En Santorini o Dubrovnik, multiplícalo por 5. Muy cerca de Ixamil, en un entorno de una belleza casi irreal, está Butrint, una ciudad antigua que fue griega, romana, bizantina y veneciana, y que hoy descansa entre la laguna y el mar, cubierta de vegetación subtropical. Butrint es otro patrimonio de la humanidad, y lo que lo hace especial es la atmósfera. No hay cientos de autobuses de turistas. No hay vendedores ambulantes en cada esquina. Puedes pasear por un anfiteatro griego del siglo IV a.C. prácticamente solo, escuchando solo el sonido de los pájaros y el agua. Es una de esas experiencias que no olvidas. Si Butrint te parece increíble, espera a ver Apollonia. Fundada por colonos griegos en el siglo VII a.C., fue una de las ciudades más importantes del Mediterráneo antiguo. Julio César la mencionó en sus escritos. El propio Augusto, primer emperador romano, estudió aquí antes de heredar el poder. Y hoy, Apollonia es un yacimiento arqueológico en medio de la nada, rodeado de olivos, con ruinas dispersas por colinas verdes y prácticamente ningún turista. Puedes tocar las columnas del templo de Apolo, pasear por el Bouleuterion donde se reunía el senado de la ciudad, y tener la sensación de que has descubierto algo que nadie más sabe que existe. Al norte del país, Skora es la ciudad más antigua de Albania, con más de 2000 años de historia.
Tiene un centro histórico lleno de cafés y terrazas, la impresionante fortaleza de Rozafa con vistas al lago, y una mezcla de influencia veneciana, otomana y albanesa que la hace única. Pero el verdadero protagonista aquí es el lago Škodra, el más grande de los Balcanes, compartido con Montenegro. Al atardecer, con las montañas reflejadas en el agua y los pelícanos sobrevolando la superficie, el paisaje es de una tranquilidad que cuesta describir. Un dato impactante es que la fortaleza de Rozafa debe su nombre a una leyenda que cuenta que una mujer fue enterrada viva en sus muros para que la construcción no se derrumbara. Es una de las leyendas más famosas de los Balcanes. ¿Sabías que Albania tiene sus propios Alpes? Se llaman los Alpes albaneses o Alpes dináricos, y en el norte del país hay valles y picos que no tienen absolutamente nada que envidiar a Suiza o Austria, pero sin los turistas y sin los precios. El Valle de Valbona es el corazón de esta zona, un valle profundo rodeado de cumbres que superan los 2000 metros, con un río de aguas turquesas que lo atraviesa y pequeños guesthouses familiares donde puedes cenar con la familia que te aloja. La ruta de senderismo entre Valbona y Tet, el pueblo vecino, es considerada una de las mejores caminatas de los Balcanes. Y acabamos en Tet, que es, para muchos viajeros que lo conocen, el lugar más bonito de todo Albania. Un pequeño pueblo de montaña, accesible por una carretera de vértigo o por el sendero desde Valbona, rodeado de montañas que parecen sacadas de un cuento. En Tet hay una iglesia del siglo XVIII, una torre de aislamiento donde los hombres se refugiaban para evitar las vendetas, una práctica que existió en Albania hasta hace no tanto, y cascadas espectaculares a pocos minutos andando. En verano, los pastores suben sus rebaños a los pastos de altura y la vida aquí tiene un ritmo que el resto del mundo ha olvidado. Un dato interesante es que el Kanun, el antiguo código de leyes tradicionales albanesas, regulaba todo: matrimonios, herencias, disputas territoriales y venganzas de sangre. Algunos de sus elementos se mantuvieron en zonas rurales del norte, como Tet, hasta bien entrado el siglo XX. Un viaje de 10 días en Albania, volando desde España, con alojamiento, transporte local, comidas y actividades, puede salirte por unos 600 o 700 euros. Con eso, en Croacia o en Grecia llegas al tercer día. Ahora bien, aquí hay que ser honesto, Albania no tiene la infraestructura turística de otros destinos europeos. Algunas carreteras son malas. La señalización en inglés no siempre existe. En zonas rurales, la comodidad es básica. Pero para el viajero que busca autenticidad, aventura y precio razonable, eso es exactamente el atractivo. Hay un tipo de destino que desaparece. Que un día está ahí, virgen, auténtico, asequible, y al siguiente ya tiene aeropuertos llenos de vuelos directos, hoteles de cadena internacional en cada playa y colas de turistas para fotografiar lo que antes era tuyo solo. Albania todavía no ha llegado a ese punto. Pero está en camino. El turismo ha crecido un 40% en los últimos 5 años. Las inversiones en infraestructura se multiplican. Los influencers de viajes lo empiezan a descubrir. Albania no te va a decepcionar. Albania te va a sorprender. Y eso, en el mundo de los viajes, es cada vez más difícil de encontrar. Si este vídeo te ha dado ganas de hacer las maletas, dale al me gusta, que me ayuda un montón a seguir haciendo esto. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías Albania antes de ver este vídeo? ¿Te la esperabas así? Me muero de curiosidad por saber qué pensáis. Y si hay algún país que queréis que explore en el próximo vídeo, dejadlo también en los comentarios. Nos vemos en el próximo viaje, no olvides tus palomitas.